Hola, bienvenidos a este espacio de capacitación. Mi nombre es Lina Jaramillo, soy contadora pública y experta en automatización de nómina. Actualmente trabajo como líder de experiencia de usuario en NominaApp, que es un software de liquidación de nómina en la nube. En el video de hoy les voy a enseñar los conceptos básicos de nómina que deben tener en cuenta para liquidarla. Entonces, vamos a empezar, les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, Perfecto, entonces vamos a iniciar. Como contadora, yo sé que liquidar la nómina es una tarea que exige mucha atención, muchos detalles y sobre todo mucha exactitud. En mi experiencia con diferentes empresas he identificado dudas muy comunes para liquidar la nómina que posiblemente terminan en demandas o en sanciones enormes y que finalmente se convierten pues en unos gastos inesperados para las empresas. Además, es muy importante cumplir con la normativa vigente, con la normativa que existe para la liquidación de la nómina. Entonces, lo primero que debemos tener claro es cuáles son esos elementos o aspectos fundamentales dentro de la nómina. Entonces, lo que queremos con esta capacitación es mostrarles los conceptos o elementos básicos que deben tener en cuenta para liquidar la nómina. Yo les voy a explicar las partes o los componentes que deben conocer para hacer bien los cálculos y hacerlos de forma correcta y tener todo en orden. Entonces, vamos a empezar. Antes de mostrarles pues como lo que deben tener en cuenta, les quiero contar qué ha pasado en Colombia con las empresas que liquidan mal la nómina. Lo primero es que me gustaría que sepan qué es la UGPP. La UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, que es en Colombia la entidad que regula y vigila los pagos de seguridad social y parafiscales. Y actualmente están pasando varias cosas con esta entidad. Uno, se han registrado, perdón, más de 8.000 millones de sanciones por mal procesamiento de la nómina. Dos, en un solo año la UGPP alcanzó a recoger más de 619.000 millones de pesos por conceptos de multas y sanciones. Y lo tercero que está pasando es que según la rendición de cuentas de 2018, alrededor de 4.000 empresas recibieron una carta de acción persuasiva de la UGPP. Entonces es muy importante conocer este panorama para evitar cometer errores y saber cuáles son las consecuencias de liquidar mal una nómina, que no solamente se trata de no pagarle bien al empleado, sino que se trata de incurrir en estas sanciones o en engrosar estos números que ya vemos que están bastante altos. Con esto claro y con esto en mente, entonces pasemos a revisar los tres conceptos o elementos básicos que debemos tener claros para liquidar correctamente la nómina, las prestaciones sociales y la seguridad social. Esos tres elementos son tres elementos clave y básicos. El primero, el contrato laboral. Segundo, el salario. Y tercero, los ingresos constitutivos y no constitutivos de salario. Entonces vamos a empezar con el primer punto y es el contrato laboral, que sabemos que el contrato es lo que define la relación entre el empleado y la empresa, las condiciones de pago, del salario, el tiempo que va a durar el contrato, y es muy importante tener claros los diferentes tipos y las variables de cada uno. Entonces, debemos tener en cuenta que hay dos formas de realizar un contrato, verbal y escrito. Ambas son válidas para la normativa vigente hoy en Colombia. Y además de haber dos formas de contrato, también hay diferentes tipos de contrato que a veces confundimos la forma con el tipo, ¿no? La forma es verbal o escrito y los tipos de contrato les voy a mencionar los más comunes. Está el contrato a término fijo. ¿Cuál es el contrato a término fijo? El que tiene unas fechas establecidas, es decir, sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo termina el contrato. Muy importante con este tipo de contratos saber que lo podemos renovar hasta 3 veces por un año. ¿Cómo así? Primero lo contratamos al empleado por 6 meses o por 3 meses, que es como lo más común aquí en Colombia. Le renovamos la segunda vez el contrato por 3 meses y le renovamos la tercera vez el contrato por 3 meses. Al ser la tercera vez, debemos renovárselo por 6 meses, el doble del primer contrato. Después de que le renovemos por 6 meses, hay que renovarlo por un año. Y después de 3 renovaciones, hay que
pasarlo a un contrato a término indefinido. Entonces aquí es muy importante tener claras las fechas, tener claro que listo, le vamos a hacer entonces 2 renovaciones de 3, 2 renovaciones de 6 y ya sigue el contrato a término indefinido. Entonces el término fijo es que tiene las fechas establecidas. Se utiliza mucho ahorita en Colombia, pero entonces hay que tener súper claro que hay que dar una carta de preaviso cuando se va a terminar el contrato, un mes antes. Si al empleado no se le informa que el contrato se le va a acabar, un mes antes el contrato se renueva de forma automática y no podemos hacer la cancelación un día antes o 2 días antes. Con un mes de anticipación se le debe avisar al empleado. Empleado, el próximo mes se vence el contrato que tiene con nosotros y no va a ser renovado. Muy importante. Otro contrato muy común es el contrato a término indefinido, que es el contrato que sabemos cuándo inicia, pero no cuándo acaba. Entonces sabemos que el empleado empieza hoy, pero el empleado puede trabajar de forma indefinida con nosotros. En ambos casos, eh, hay un periodo de prueba, entonces en el de término indefinido son 2 meses, y en el de término fijo depende de cuánto dure el contrato a término fijo, vamos a definir cuánto es el periodo de prueba, porque no podemos contratar a un empleado por 3 meses y el periodo de prueba van a ser 2. Entonces, ambos tienen un tiempo de periodo de prueba establecido por la ley. También está el contrato de obra-labor, que es un contrato que se utiliza mucho, por ejemplo, en constructoras. ¿Por qué? Porque vamos a contratar a este empleado para que nos ayude a construir un edificio. ¿Cuánto dura el contrato? Lo que se demore construyendo el edificio. O vamos a contratar a un empleado para que me haga un diseño de un sitio web, aquí pensando en cualquier ejemplo. ¿Cuánto va a durar el contrato? Lo que se termine, lo que se demore el empleado haciendo el sitio web. Este contrato tiene las mismas características en cuanto a pago de un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, solo que el tiempo de duración lo define la obra para lo cual lo hayamos contratado. Y también está el contrato de prestación de servicios, que es un contrato en el que el empleado no está vinculado con nosotros directamente, sino que es un prestador de un servicio. Viene cuando lo necesitamos, por ejemplo, un contador. El contador viene 2 veces al mes a revisarme la contabilidad y a presentarme los impuestos y yo le pago unos honorarios por esas 2 veces que viene. Y él se encarga de su seguridad social y él se encarga de hacer sus aportes. Nosotros como empresa, ¿qué tenemos que hacer con los empleados prestadores de servicio? Debemos vigilar que ellos sí paguen su seguridad social. ¿Cómo? Exigiéndole el pago de la seguridad social cada mes. Vení, Lina, pásame el pago de la seguridad social de diciembre. Yo les debo entregar el pago de la seguridad social. Nosotros somos una especie de codeudores. Cuando el empleado de prestación de servicios trabaja con nosotros, nosotros tenemos que garantizar que él está realizando los pagos de su seguridad social a tiempo. Teniendo claro pues los tipos de contrato, que son estos 4 los más comunes, aunque hay más, debemos hablar también de la indemnización cuando como empresa terminamos el contrato sin justa causa. Entonces, aquí hay que identificar, muy importante, el tipo de contrato para determinar la indemnización. Entonces, supongamos que tenemos un empleado con un contrato a término fijo. El empleado tiene un contrato que inicia hoy y se termina en 5 meses. Pero resulta que en un mes, 2 meses, yo dije, no, voy a terminarle el contrato a este empleado. Cualquier razón interna que no es una justa causa según el reglamento de trabajo, que las justas causas pueden ser peleas, robo. Si no es ninguna de esas justas causas y lo queremos despedir por cualquier otra razón interna, tenemos que indemnizarlo. ¿Cómo funciona la indemnización? La indemnización es una compensación por terminarle su contrato antes de tiempo. En la indemnización al contrato a término fijo es pagarle al empleado todo lo que le falta. Ah, listo, usted lo va a despedir, está bien, pero páguele todo lo que le falta. Entonces, si el contrato se termina en 5 meses, debes pagarle 5 meses de indemnización en el momento en el que lo despides. Y en el contrato a término indefinido depende de cuántos años lleve trabajando. Entonces, por el primer año que haya trabajado con nosotros se le pagan 30 días, por el segundo año 20 días, por el tercer año 20 días de salario o proporcional al tiempo que haya trabajado. Si trabajó menos de un año, entonces hay que sacar el proporcional para calcular la indemnización. El contrato de obra labor
se indemniza igual al de término fijo, aunque generalmente estos contratos siempre se llevan a cabo completos. Y en el de prestación de servicios no hay que realizar indemnización porque el empleado no está teniendo una vinculación directa con nosotros, sino que simplemente nos presta un servicio ocasional. Entonces, eso muy importante en cuanto al contrato laboral y ya teniendo claro los tipos de contrato, debemos hablar también del salario, que es la retribución económica que tiene el empleado por realizar las funciones para las que nosotros lo contratamos. Entonces, ya definimos lo primero, ya dijimos a este empleado lo vamos a contratar a término fijo para estas funciones. ¿Qué le vamos a pagar? Entonces, el salario se puede presentar de varias maneras, de dos formas. Se puede presentar en dinero o en especie. Muy importante, el primero, en dinero no debe ser inferior al salario mínimo. Y si además le vamos a dar un salario en especie, ¿qué es un salario en especie? Alimentación, vestuario diferente a la dotación a la que los empleados tienen derecho. Entonces, salario en especie, no en dinero, pero en especie. Importante tener en cuenta que el salario en especie no puede ser superior al 50% del salario en dinero. O sea, si el empleado se gana 1.000.000 de pesos, no le podemos dar además en especie 600.000 pesos porque supera el 50% del salario. Si el empleado se gana 1.000.000, le podemos dar hasta 500.000 pesos de salario en especie. Entonces, y sin darle menos en dinero del salario mínimo vigente. Y hay diferentes tipos de salario. Salario ordinario, que es el más común, el que casi todas las empresas pagan, es un salario fijo que se le paga al empleado y sobre ese salario le pagamos el auxilio de transporte si tiene derecho y sobre ese salario le pagamos la seguridad social. También está el salario integral, que es para personas que se ganan hasta 10 salarios, más de 10 salarios mínimos, que es un salario que incluye todos los conceptos, o sea, a esa persona solamente se le paga un valor que es el salario integral y dentro de ese salario se cobija todo, prestaciones sociales, seguridad social, todo. Y salarios variables, que son salarios que pueden variar de un mes a otro. El empleado en un mes se gana 1.000.000, pero en el otro mes 2, y en el otro mes 1 otra vez, y en el otro mes 3, dependiendo de los conceptos adicionales que les vayamos a pagar. Y más adelantico, en el punto que sigue, les voy a contar de qué se trata esto. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta, el de los salarios, porque teniendo en cuenta qué tipo de salario tiene el empleado, es que vamos a definir cómo vamos a afectar las prestaciones sociales, cómo vamos a hacer, por ejemplo, el cálculo de la prima, cómo vamos a hacer el cálculo de la seguridad social. Entonces, es muy importante definir qué tipo de salario va a tener cada uno de los empleados. Y el tercer punto, teniendo claro ya el tipo de contrato y el tipo de salario, es definir si el empleado tiene ingresos adicionales constitutivos o no constitutivos de salario. Entonces, ¿qué son los ingresos constitutivos de salario? Son conceptos recurrentes que afectan el salario del empleado. Por ejemplo, horas extras, por ejemplo, comisiones constitutivas de salario, bonificaciones constitutivas de salario, todo eso, aunque el empleado en el contrato se gane 1.000.000 de pesos, y ojo que esto es muy importante, aunque el empleado se gane 1.000.000 de pesos, lo tenga así en el contrato, salario base 1.000.000 de pesos, pero en todas las quincenas y todos los meses tiene horas extras o incluso en un solo mes tiene horas extras o tiene ingresos constitutivos de salario, esos ingresos constitutivos de salario son necesarios para promediar las bases de prima y de prestaciones sociales. Es decir, nosotros no podemos pagarle la prima sobre el 1.000.000 de pesos que el empleado se gana, porque el empleado, además del 1.000.000 de pesos, tuvo ingresos adicionales por horas extras, entonces se ganó 1.000.000 más 200.000 pesos mensuales de horas extras, entonces no se ganó 1.000.000, sino 1.200.000, y sobre ese valor tenemos que pagar las prestaciones sociales como la prima y también la seguridad social. Entonces, ¿cómo le aportamos a salud? Por ejemplo, no le aportamos sobre el 1.000.000 de pesos que él se gana, sino sobre el 1.200.000 que se ganó en ese mes por concepto de salario más horas extras. Y los ingresos no constitutivos de salario son los valores ocasionales. ¿Cómo así? Sí, le dimos un mes al empleado una bonificación por cumplimiento de metas, pero eso es ocasional, entonces es un ingreso constitutivo de salario. Sobre ese ingreso no le vamos a aportar a la seguridad social, entonces fue 1.000.000 de pesos más 500.000 pesos por cumplimiento de meta.
¿Cómo pagamos a la seguridad social? Sobre el 1.000.000 de pesos. ¿Cómo pagamos la prima? Sobre el 1.000.000 de pesos, porque es un ingreso no constitutivo de salario. Entonces no se toma como base para la liquidación de prestaciones sociales ni de seguridad social. Y ya con estos tres elementos claros, podemos decir que tenemos la información clave o necesaria para cualquier pago de nómina, seguridad social y prestaciones sociales. Entonces, devolvámonos un poquitico. ¿Qué debemos tener claro para saber que nosotros estamos haciendo bien los pagos? Primero, los contratos los tenemos bien hechos, bien revisados, con todos los puntos claros. Recomendación aquí, que esos contratos los revise un abogado laboral para que estemos súper seguros de que cada una de las cláusulas que contiene esos contratos están bien y son claras y no vamos a tener problemas más adelante. Dos, el tipo de salario también lo tenemos súper claro. Y tres, si tuvo variaciones de salario durante el semestre, si tuvo salario fijo o salario variable. Con eso ya estamos listos para liquidar cualquier pago de nómina, seguridad social y prestaciones sociales. Y debemos tener en cuenta que cada mes tenemos que hacer los pagos de seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Que a veces nos confundimos seguridad social con prestaciones sociales. La seguridad social es la salud, la pensión, ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, y los parafiscales. Entonces les voy a contar rápidamente cuáles son los porcentajes. Para salud se aporta el 12.5% del ingreso del empleado. Volvamos al ejercicio del 1.000.000 de pesos o del 1.200.000. El 12.5%. El empleador, o sea, la empresa, paga el 8.5% y al trabajador le descontamos el 4%. Para pensión aportamos el 16% y el empleador paga el 12% y al trabajador le descontamos el 4%. SENA es el 3%, esos son para fiscales, ICBF es el 2% y Caja de Compensación Familiar es el 4% del ingreso neto del empleado. También se pagan mensualmente y ese 3% de SENA, de ICBF el 2% y de Caja de Compensación el 4% están a cargo del empleador completamente. De esos conceptos no le descontamos nada al empleado. Y la ARL, el porcentaje depende de la clase de riesgo a la que lo afiliemos. La ARL tiene 5 clases de riesgos dependiendo de la actividad que realice el empleado y ese valor también corre 100% a cargo de la empresa. Listo. Esas obligaciones tienen fechas establecidas cada mes, dependiendo del NIT de la empresa, y ya seguimos con el tema de las prestaciones sociales, que son prestaciones que se pagan la prima, por ejemplo, 2 veces al año, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones una vez al año. Entonces es importante asegurarnos de cumplir estos requisitos. Las prestaciones sociales son dineros que son a diferencia de la seguridad social no se le entrega directamente al empleado nunca, porque se le paga a unos fondos para lo que el empleado tenga ciertos beneficios. Entonces, salud para que el empleado pueda ir a una EPS cuando esté enfermo, pensión para el futuro, la pensión del empleado. SENA y CBF son fondos del Estado para estudiar y para fondos pues comunes. La caja de compensación, los empleados tienen derecho a ir a parques, bueno, un montón de cosas. Y la ARL por si tiene un accidente laboral. Mientras que las prestaciones sociales son beneficios económicos que le damos a los empleados cuando trabajan con nosotros. El único que no se le da al empleado son las cesantías, que las cesantías, aunque es dinero del empleado, es un dinero que nosotros ahorramos para el empleado. ¿Lo ahorramos dónde? En el fondo que el empleado elija. ¿Y cuándo lo puede usar? Para estudiar, para arreglar la casa, cuando se quede sin trabajo, va y retira la platica. Esa no se le entrega al empleado. La empresa puede provisionar mensualmente un porcentaje para cada una de estas prestaciones para que al momento de realizar el pago tenga el gasto cubierto. ¿Cómo así? Sí, la prima, por ejemplo, se paga en junio y en diciembre, las cesantías en febrero, los intereses a las cesantías en enero y las vacaciones cuando el empleado cumple un año de haber trabajado. Entonces la empresa debe provisionar el gasto durante todo el año. ¿Para qué? Para que el día que le tenga que pagar al empleado sus cesantías no tenga que sacar de una todo el gasto, sino que él fue provisionando contablemente el gasto. ¿Qué quiere decir provisionar? Quiere decir dividir el gasto de un año entre todo el año. O sea, cada mes yo voy guardando
un pedacito de lo que le toca al empleado y al final solamente le hago el pago total. La prima de servicios mensualmente se provisiona el 8.33% del salario base del empleado. El mismo porcentaje se provisiona de cesantías. Los intereses a las cesantías se provisiona el 12% mensual. Las vacaciones el 4.17%. Entonces, como vemos, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para liquidar la nómina, muchas cosas. Con este solo tema de la provisión, de pronto podemos quedar como, ¿qué? ¿Qué es esto? Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchos detalles que no se nos pueden pasar por alto, porque además son temas que la normativa indica. Entonces, eh, podemos escoger dos caminos para analizar y tener en cuenta todos estos tips que les acabo de dar. El primer camino es seguir haciendo todos los cálculos de manera manual y en archivos de Excel. Aquí que es importante que para que no los coja el día, primero actualicen todas las fórmulas de Excel, estén todo el tiempo revisando las fórmulas. Segundo, que se documenten y que se actualicen de la normativa vigente. Yo les conté al principio de la UGPP, que es la entidad que regula todos estos pagos, ellos cambian la norma constantemente y a nadie le avisan. Cada empresa es responsable de capacitarse sola. Entonces es muy importante, si vamos a seguir haciendo las cosas en Excel, que nosotros nos capacitemos y seamos conscientes de todas estas cosas que yo les acabo de decir. Por ejemplo, el 8.33% provisionarlo mensualmente. Eso no necesariamente lo tenemos que saber si no somos contadores o no somos especialistas en nómina, pero si vamos a hacer las cosas en Excel, necesitamos saberlo. Entonces vayan a la página de la UGPP, capacítense, si pueden hacer un curso, háganlo, si pueden estudiar al respecto, háganlo, porque de verdad es muy importante para evitar todas estas sanciones que están ocurriendo. O hay otra opción, es que a partir de este momento utilicen un software de nómina que haga todos los cálculos por ustedes, que incluya la normativa vigente, los cambios en las fórmulas, un software de nómina en la nube que automatice todo el proceso. Es decir, que cada vez que sea el periodo de pago en las empresas, el software haga los cálculos por ustedes con las novedades que agreguen y que en cuestión de minutos ustedes puedan generar todos los informes necesarios para que puedan ir a pagar de manera correcta y automática en el banco. Y además, muy importante que tenga la normativa al día, un software que esté autorizado por la UGPP, que eso lo que va a hacer es darnos la tranquilidad de que si el software está avalado por la UGPP, entonces todos los cálculos, todas las fórmulas del software están correctos. Les repito que la UGPP a nadie le informa que la norma cambió. Entonces es muy importante escoger un software que esté avalado por esta entidad. Y quiero hablarles de Nominap, que es la empresa donde trabajo. Se trata de un software de nómina en la nube que permite volver automático todo el proceso de la nómina en general, con prestaciones sociales, con seguridad social. Yo que soy contadora y de hecho lo conocí antes de empezar a trabajar en Nominap, puedo decirles que cuando trabajaba en otras empresas me ayudó muchísimo a hacer mi trabajo más organizado. Se pueden ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Quiero explicarles rápidamente todo lo que pueden hacer con Nominap para que se eviten errores y consecuencias, las consecuencias que les conté al inicio de esta presentación. Con Nominap pueden cargar las novedades de forma masiva desde un archivo de Excel, simplemente ingresan las novedades, lo cargan en Nominap y listo. Generan automáticamente el archivo para el pago de la seguridad social con todos estos porcentajes que les conté. Ya Nominap saca la parte del empleado, la parte de la empresa y simplemente es descargar un archivo y subirlo al operador de aportes de preferencia y realizar el pago. También se genera un archivo para pagar la nómina en el banco, genera un archivo y lo subo al banco ya con todos los datos. Generamos liquidaciones laborales a un clic, ya teniendo en cuenta si el empleado tiene derecho o no a indemnización. Dependiendo del tipo de contrato, nos calcula la indemnización, no tenemos que pensar en eso. Se generan automáticamente las colillas de pago. Se integra con el software contable que ustedes prefieran, descargan la información y esta se sube al software contable que ustedes prefieran. Ya con esto que les conté de la provisión mensual de cada uno de los conceptos, generamos reportes de nómina también y tenemos un soporte técnico para cuando ustedes lo necesiten sin costo adicional. Y lo más importante es que está avalado por la UGPP. Si quieren volver la nómina la tarea más fácil, solamente tienen que ingresar a Nominap o escribirnos al correo que está ahí en la pantalla en este momento para resolver las dudas y Nominap hace el cálculo por ustedes.
tienen 30 días sin costo en la aplicación para que puedan conocer la plataforma. 30 días en los que pueden hacer uso full del software. Pueden liquidar la nómina de este periodo que viene, descargar el archivo para pagar la seguridad social y para hacer el pago en bancos. Y van a ver, para que conozcan todos los beneficios, van a Entonces, verlos nuevamente nuevamente, les repito, en la parte de abajo está el correo, soporte@nominap.com, por ahí nos dejan todas las duditas que tengan y con muchísimo gusto los vamos a estar asesorando, ayudando en el proceso de la creación de la cuenta y en todas las dudas que tengan al respecto. Ya no siendo más, muchas gracias por asistir a esta capacitación. Esperamos tenerlos en otras nuevas capacitaciones que hagamos. Chao.